Bienvenidos y bienvenidas a Literatura y algo más. Hoy veremos el Martín Fierro. Conozcamos la biografía del autor. José Hernández nace el 10 de noviembre de 1834 en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Era hijo de don Rafael Hernández y doña Isabel de Pueyrredón, su madre de familia unitaria y su padre federal. Comenzó sus estudios en el Liceo Argentino de San Telmo, dirigido por Pedro Sánchez, en 1843. Luego del fallecimiento de su madre y del padecimiento de una enfermedad pulmonar, deja la escuela y se instala en una zona rural del sur de la provincia, junto con su padre, quien trabaja como capataz de estancia. Desde entonces su formación fue forzosamente autodidacta y marcada por el estilo de vida, las costumbres, la lengua y los códigos de honor de los gauchos, donde residió una década. A partir de 1856 participa en el Partido Federal Reformista y en la redacción de la Reforma Pacífica. Al año siguiente, 1857, se traslada a Paraná, donde funda el diario El Argentino y donde conoce a Carolina González del Solar, su esposa. En 1863 comienza a escribir la biografía del Chacho Peñalosa. En 1868, José Hernández regresa a Buenos Aires y al poco tiempo crea el diario Río de la Plata. Desde allí realiza fuertes críticas a las políticas de Sarmiento, por lo que es clausurado en 1870. Ese mismo año, Hernández se une al levantamiento del caudillo López Jordán en Entre Ríos. Luego de la derrota, decide exiliarse en Brasil. De regreso en la Argentina, publica por entregas su obra más importante, El gaucho Martín Fierro, en diciembre de 1872, en el diario La República. 7 años después, en 1879, edita La Vuelta de Martín Fierro, para completar su poema épico popular. Durante los siguientes años, se desempeña como diputado y senador de la provincia de Buenos Aires. En octubre de 1886, a causa de una afección cardíaca, muere en su quinta de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo nace el Martín Fierro como el texto argentino? En los comienzos del siglo XIX, la Argentina se había visto con un gran conflicto para las élites porteñas, la inmigración europea que convertía a Buenos Aires en una Babel por la mezcla de lenguas y la falta de cultura. Ante esta inmigración no deseada, en la época del primer centenario, Leopoldo Lugones, frente a un público encabezado por el presidente Roque Sáenz Peña en 1913, definió a la obra de Hernández como el poema épico argentino, insertándolo en una prestigiosa genealogía literaria que se remonta a la Ilíada. Demostrar que nuestro Martín Fierro pertenece a ella, estudiarlo como tal, determinar simultáneamente por la naturaleza de sus elementos, la formación de la raza y con ello formular, por último, el secreto de su destino. Al invocar un precedente heroico, el escritor forma el espíritu de la patria, constituyendo mitos de legitimación para quienes gobiernan el país. Por su parte, Ricardo Rojas, rector de la Universidad de Buenos Aires, busca afirmar y probar por medio de su Historia de la Literatura Argentina, 1917, cómo a través de los textos se va delineando una identidad nacional y una tradición literaria, siendo el Martín Fierro para los argentinos lo que el mío Cid fuera para los españoles. En función de ello, su historia no comienza con la literatura de la colonia, sino con lo gauchesco, a partir de lo cual funda la literatura argentina en la conciencia colectiva en el marco de un denominado nacionalismo cultural. La estructura y el canto. El poema, en cuanto a su estructura externa, comprende dos partes, publicadas separadamente. La primera, con el nombre de El gaucho Martín Fierro, en 1872. La segunda, con el nombre de La Vuelta de Martín Fierro, en 1879. Los 2.316 versos de la primera parte se distribuyen en 13 cantos, mientras que la segunda tiene 33 cantos y 4.894 versos. En lo que hace a la organización narrativa, presenta rasgos muy particulares. Hay más de un yo que cuenta, opina y se lamenta. Martín Fierro, Cruz, el hijo mayor, el hijo menor y picardía. Pero hay pasajes en el que los hechos están narrados por alguien que está fuera de la acción y que también habla en lenguaje gauchesco.
Al terminar la primera parte, ese narrador muestra el alejamiento de los personajes. En la vuelta introduce al moreno y cierra el poema cuando los personajes se ponen en marcha hacia los cuatro vientos, en el canto 33. Cuando el narrador presenta los hechos, es como si la lente de una cámara fuera tomando distancia, porque la acción es una larga escena teatral en la que los personajes a veces dialogan, como Cruz y Fierro. Casi siempre rememoran su pasado frente a un auditorio. La presencia de auditorio está a veces reforzada, tengo que contarles tanto, o cuando uno de esos oyentes, un purista, corrige por 2 veces el léxico del hijo segundo. Otro aspecto se agrega a la complejidad estructural. ¿Quién habla verdaderamente en las introducciones? ¿Quién desafía? Cante todo el que le cuadre como lo hacemos los dos. ¿Quiénes son los dos? Evidentemente, el personaje y el poeta. El relato se interrumpe a veces por doble línea de puntos. Esos puntos, en muchos casos, señalan el momento en que la narración se retoma después de pasajes líricos o reflexivos, pero esas mismas líneas indican otras veces cortes en el tiempo del relato. La versificación. Son versos octosílabos, la mayor parte de ellos agrupados en sextinas, con rima consonante, A, B, B, C, C, B. Aparecen también cuartetas, romances, etc. Pero la sextina es la estrofa característica del Martín Fierro. Tiene un especial ritmo interior. Los 2 primeros versos proponen el tema. En los 2 versos siguientes, al entrar en el desarrollo, la tensión disminuye y se intensifica en los 2 últimos. Cada estrofa tiene su propia unidad rítmica y de contenido, y la síntesis está tan lograda que muchas constituyen pequeños poemas autónomos. Veamos un ejemplo. Gracias le doy a la Virgen, gracias le doy al Señor, que entre tanto rigor, y habiendo sufrido tanto, no perdí mi amor al canto, ni mi voz como cantor. En este caso, las rimas son consonantes, or en el caso de B y anto en el caso de C. Organización del contenido. Narra Fierro, primera parte, canto 1. Se dispone a cantar sus penas en actitud de desafío. Se presenta a sí mismo en su condición de gaucho sufrido. Canto 2. Evoca la vida del gaucho en su época feliz y lamenta las desgracias actuales bajo la amenaza del servicio de frontera. Cantos tercero al quinto. Describe la leva y los sufrimientos en el fortín. Canto sexto. Frente a la tapera, grita su dolor de matrero sin hogar. Canto séptimo. Cuenta cómo mata al moreno en la pulpería. Canto octavo. Lamenta sus desgracias de matrero que lo llevan a matar por segunda vez. Canto noveno. Relata el encuentro con Cruz y la partida. Narra Cruz. Canto décimo. Comienza la historia de sus desgracias contando el episodio del comandante y su mujer. Canto onceavo. Describe su vida de matrero. Canto doceavo. Cruz propone a Fierro compartir la vida de matrero. Canto treceavo. Deciden refugiarse en las tolderías. Narrador. Muestra a los 2 gauchos alejándose hacia el desierto. Narra Fierro. Segunda parte. Canto primero. Confirma la actitud del canto como compromiso, pero anuncia su regreso para trabajar. Cantos del segundo al quinto. Describe a los indios. Canto sexto. Cuenta la muerte de Cruz y confiesa su angustia. Cantos del séptimo al décimo. Presenta la cautiva. Cuenta su historia, la pelea con el indio y el regreso. Canto onceavo. Se dispone a escuchar a sus hijos que acaba de encontrar. Narra el hijo mayor. Canto doceavo. Conmueve con las tristezas de su vida de huérfano y presidiario. Narra su hijo segundo. Canto treceavo. Empieza a contar su vida. Cantos catorceavo a 18º. Presenta a Vizcacha, recuerda sus consejos, describe su agonía y su muerte. Canto 19. Divierte con el relato de su aventura amorosa. El narrador. Canto 20. Presenta a Picardía. Narra Picardía. Cantos 21 a 28. Relata sus andanzas, su vida de taúd, da su visión de la frontera. El narrador. Canto 29. Presenta al moreno. Payada entre Fierro y el moreno. Canto 30.
contienden en una payada. Narrador, canto 31. Muestra a los 4 personajes en la noche de la pampa. Narra Fierro, canto 32. Aconseja a sus hijos. Narrador, canto 33. Despide a los personajes que se separan hacia los 4 vientos. Se despide y anuncia la continuación de su obra. Aquí me pongo a cantar. Hernández le da lugar a la voz del gaucho e imita su habla. La escritura sigue una grafía que intenta reproducir la pronunciación de las palabras, por ejemplo, naides en lugar de nadie, o reflexionar por reflexionar. Se incorpora un vocabulario propio de los gauchos, con términos como mamúa, planazo o redomón. Las dos partes del poema se narran en primera persona por el protagonista, que como un payador cuenta sus andares. Esta estrategia alterna en algunos fragmentos con la voz de una tercera persona que ya nombramos, que propone situaciones que no puede contar el personaje. Al fin del gaucho Martín Fierro, el uso de la tercera persona crea, a través de la voz de alguien que conoció al personaje, la ilusión de que ese gaucho existió y, siguiendo el fiel del rumbo, se encontraron en el desierto. No sé si lo habrán muerto en alguna correría, pero espero que algún día sabré de ellos algo cierto. Veamos los personajes. Fierro es el protagonista y la voz principal. Es un gaucho de la pampa argentina que se describe como un virtuoso cantor, valiente y despierto, hábil con el caballo y con el cuchillo. Lleva a cuestas las desgracias que ha padecido como designio de su destino gaucho, pero también se muestra perspicaz al reconocer que sus males se deben a culpas ajenas. Su actitud desafiante se contrapone con la compasión de su canto. El juez de paz es una de las figuras de autoridad con las que Fierro confronta. En el siglo XIX eran funcionarios legos encargados de casos judiciales menores, que en algunos casos podían ser electos por la comunidad local. El que aparece en el poema se enoja con Fierro porque no había ido a votar. Fierro cree que por esto lo envía a la frontera. El hijo del cacique lucha contra Fierro en la frontera en el canto 3 de La Ida. Fierro singulariza en su relato este enfrentamiento describiendo un combate mano a mano en el que el gaucho muestra su destreza para pelear y vencer, terminando con la vida del otro, caracterizado como salvaje. El que sea el hijo de un cacique sirve para reforzar el hecho de eliminar a un rival importante. El gringo. También en el canto 2 de La Ida, Martín Fierro llama gringo a uno de la frontera, de procedencia papolitana, napolitana. Tiene un malentendido verbal en el que Fierro se burla de su modo de hablar y el gringo borracho responde disparándole y errando el tiro. Fierro caracteriza a los gringos como inútiles, que no saben trabajar ni servir en la frontera. Los morenos. En La Ida, Martín Fierro discrimina por su color de piel a uno de los personajes que mata en un duelo a cuchillo. Fierro lo provoca burlándose primero de su compañera y después de él, invitándolo a pelear. Enfurecido, el negro arremete, pero Fierro vence y termina con su vida. Después de muerto, nadie le da sepultura por la discriminación social. En la segunda parte aparecerá un segundo moreno, luego del encuentro de Fierro con sus hijos y picardía, contra el cual se entablará un duelo de payada increíble que cerrará con la develación de que este es el hermano del que había matado, y Fierro le niega un duelo a cuchillo en aquel momento que es tan grato por el reencuentro con sus hijos. El gaucho protegido es el otro personaje al que Fierro mata en un duelo a cuchillo. Es un gaucho protegido por un comandante. Fierro lo provoca verbalmente, buscando un enfrentamiento físico, y el otro acepta el desafío. Aquí se confronta indirectamente con la autoridad, porque pelear con un gaucho protegido traerá más problemas que contra el negro, de quien nadie se ocupa ni de enterrar. Por eso Fierro huye para que no lo atrape la policía. Cruz es el compañero de aventuras de Fierro. Es un gaucho cantor, pero menos hábil que su amigo. Sabe cómo manejar el cuchillo y enfrentar la adversidad.
Antes de conocer a Fierro, Cruz también había tenido sus conflictos con la autoridad, pero los había resuelto convirtiéndose en sargento de policía. Cuando va al encuentro con Fierro para capturarlo, decide pasarse a su bando. Así reivindica su destino matrero y su posición desafiante contra el poder. El viejo comandante, figura de autoridad con la que se enfrenta Cruz por su mujer, lo trata despectivamente de viejo. El comandante lo enviaba a Cruz a hacer trabajos lejos de su rancho para estar con su china hasta que lo descubre y decide enfrentarlo. Esta es la razón por la cual pasa a tener una vida de gaucho matrero. El guitarrero, Cruz lo acuchilla en una pulpería ya que se burló con unas coplas sobre la infidelidad de su mujer. El hijo mayor, la personalidad más desgraciada desde el punto de vista de la acción porque solo padece. Su relato es un largo lamento, casi un llanto por su infancia de huérfano y de preso, desamparado en la cárcel injusta. De todos los personajes es el más humilde, no vengo con arrogancia, el más sensible, el que lamenta no saber leer, no saber rezar, pero en la cárcel, de tanto no mirar nada, le nace y queda grabada la idea de la perfección. Para él, la palabra y la amistad son los mayores bienes que el hombre recibió de Dios. El hijo segundo tiene una mirada inocente sobre el mundo, es un ser totalmente pasivo, supersticioso, sigue al pie de las instrucciones del curandero para extirpar su mal de amor. Su vida es una sucesión de desgracias sin término donde el ascenso resulta una quimera. Pierde padre y madre, se ve privado de la herencia a la que legalmente tenía derecho y termina como peón de estancia. Vizcacha, cimarrón por salvaje y porque huye de los hombres. Los perros hacen en torno de él una barrera. Para los seres humanos no tiene amor ni compasión siquiera. La imagen es la de una alimaña en su cueva. Reduce todos los movimientos interiores. No te debes afligir. Y exteriores. Consérvate en el lugar para concentrarse con más fuerza en la defensa del instinto vital. El primer cuidado del hombre es conservar el pellejo. Claro que reduce lo vital a lo vegetativo. Fuera de la cueva, la actitud es encogerse, achicarse, no llamar la atención. En síntesis, someterse, aceptar. El poema da también otra visión del personaje como un hombre poseído por el mal. Entra en la muerte como un endemoniado. Picardía. Desde chiquito, volé como un pajarito, en busca de qué comer. Estos versos traen ya la motivación del pícaro literario, el hambre, pero la comparación y los diminutivos están envolviendo al personaje con un halo de simpatía. Picardía, como los otros pícaros literarios, pasa del abandono infantil al amo duro y rueda después. Tiene intenso impulso vital, es chispeante en las ocurrencias. Con desparpajo sienta cátedra de fullería a lo largo de 18 sextinas y luego, en 2, hace una especie de acto de contrición. Hay atisbos de conciencia moral y de dignidad. Me dio vergüenza de verme tratado de esa manera. Mande el que mande, yo he de votar por quien quiera. Picardía se sale del molde picaresco. No puede con su arrogancia de gaucho. A todo hombre soy igual. Respeto al que me respeta. Pero los rigores de la frontera terminan con sus arrestos románticos y entran en juego las mañas del pícaro. El desenfado y la alegría de vivir de Picardía dejan en el poema, a pesar de sus quejas, un relámpago de optimismo juvenil. Intertextualidades. Al igual que en la picaresca española, Martín Fierro presenta personajes pobres y huérfanos que están al servicio de varios amos. Uno de los personajes, Picardía, tal como simboliza su nombre, será el personaje que refleja la imagen del pícaro. Podemos notar que hay una gran intertextualidad con el Lazarillo de Tormes. Este último, además, tiene como tutor a Vizcacha, que puede compararse con el ciego por sus formas duras y ventajosas de ver el mundo y cómo prepara al pequeño para una sociedad dura y hostil. Cierre y continuidades. El Martín Fierro, en el siglo XX y XXI, tuvo varias reescrituras y continuidades. Veamos algunas de las más famosas.
El fin y biografía de Tadeo Isidoro Cruz de Jorge Luis Borges. En estos relatos de Borges va a hacer referencia a 2 episodios relevantes del poema de Hernández: el enfrentamiento con el Moreno, con un sorprendente desenlace de la disputa que quedó trunca en la segunda parte de Hernández, y el encuentro con Cruz, en una brillante biografía que justifica el cambio de bando del amigo de Fierro. El amor, de Martín Coan, cuento que narra la relación amorosa entre los emblemáticos gauchos Fierro y Cruz en las tolderías luego de su alejamiento de la civilización. Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, historia que cuenta lo que fue la vida de la mujer de Fierro, totalmente alejada de la construcción gauchesca y llena de humor y situaciones que le dan voz al personaje femenino silenciado en la obra de Hernández. Eso es todo, amigos y amigas, nos vemos en la próxima tertulia.